Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Aquí tienes la traducción completa al español del texto que proporcionaste. He mantenido el tono épico, narrativo y literario original, con un lenguaje fluido y natural, adecuado para un relato histórico o guión de vídeo. Imagina una escena que parece casi imposible. Un solo piedra, lanzada por un simple guerrero que se hunde hasta las rodillas en el barro y el polvo de una amplia llanura, capaz de detener a un enorme imperio que se consideraba señor absoluto de todo el mundo conocido. Un imperio cuyos territorios se extendían desde las lejanas orillas del río Indo en el este hasta los confines de Grecia en el oeste. Un imperio cuyos ejércitos parecían infinitos y cuyas riquezas inagotables. Y todo eso pudo derrumbarse en un instante gracias a un único lanzamiento preciso. El verano del 479, año antes de nuestra era, fue especialmente duro, lleno de tensión y ansiedad, porque ya llevaban 2 largos y agotadores años en que la gran potencia persa, primero bajo el mando del gran rey Jerjes y luego del general Mardonio, intentaba aplastar para siempre las libres ciudades de la Hélade, destruir su independencia, sus costumbres y su identidad. Aunque las legendarias Termópilas, donde 300 espartanos al mando del rey Leónidas resistieron hasta la muerte en un estrecho paso defendiendo toda Grecia, y el grandioso Salamina, donde las trirremes griegas destrozaron en un angosto estrecho la inmensa flota persa, se convirtieron en símbolos de una resistencia increíble. Todo aquello no era más que una prórroga temporal, un prólogo al verdadero choque decisivo que determinaría el destino del mundo griego por siglos enteros. Fue precisamente aquí, en la amplia y abierta llanura cerca del pequeño pueblo beocio llamado Platea, donde se enfrentaron las últimas y más resueltas fuerzas de ambos bandos. Por un lado, unos 100.000 griegos aproximadamente, entre los que destacaban los severos espartanos con sus famosos mantos rojos, los atenienses ardientes de sed de venganza cuyos hogares y templos habían sido reducidos a cenizas, y guerreros de Corinto, Mégara, Tegea, Platea y muchos otros pequeños pero orgullosos polis que por primera vez en su larga historia llena de disputas y guerras mutuas se pusieron hombro con hombro, olvidando viejos rencores por la libertad común. Por el otro lado estaba el ejército de Mardonio, jinetes persas de élite, los famosos inmortales de la Guardia Real, medos, bactrios, indios, sacas y guerreros de muchos otros pueblos sometidos al vasto imperio. Aunque los historiadores modernos, basándose en fuentes antiguas como Heródoto y Plutarco, estiman su número entre 70.000 y 120.000 hombres, seguía siendo una fuerza temible, disciplinada y capaz de infundir pavor con solo su presencia. Llegó entonces el momento crítico en que el destino de toda Grecia pendía de un hilo finísimo, casi invisible. Un error fatal, un paso en falso, y toda la Hélade podía caer para siempre bajo el yugo del rey persa. Un impulso afortunado, decidido e inspirado, y el mundo entero cambiaría para siempre. Porque la verdadera victoria no llegó a los griegos por casualidad, ni por capricho de los dioses. Hubo que arrancársela literalmente de las manos de hierro del destino, en la oscuridad total de una noche lluviosa y fría, en la niebla gris y helada del amanecer temprano, y en el estruendo ensordecedor de escudos de bronce chocando y largas lanzas quebrándose. La noche anterior al día decisivo fue especialmente negra, pesada y llena de inquietud, como si la propia naturaleza quisiera poner a prueba a todos los participantes al límite de sus fuerzas. La lluvia incesante azotaba la tierra hora tras hora. El trueno retumbaba sobre las altas montañas del Citerón. Los relámpagos iluminaban por instantes las puntas brillantes de las lanzas empapadas y los rostros exhaustos de los guerreros, que llevaban días en el campamento bajo constantes y agotadores ataques de la caballería persa. Jinetes rápidos de Mardonio surgían de la oscuridad, lanzaban una densa nube de flechas y desaparecían igual de súbito, dejando tras de sí sed, heridas y un miedo creciente. En el campamento griego casi no quedaba agua. Los guerreros se veían obligados a beber de charcos sucios mezclados con tierra y sangre de compañeros caídos. Por eso, el regente espartano Pausanias reunió a todos los jefes bajo una gran tienda y tomó una decisión muy dura pero necesaria.
Durante la noche, bajo el denso manto de la lluvia y las nubes bajas, retirarse en silencio y de forma organizada hacia las colinas cercanas, donde según los exploradores aún quedaban manantiales limpios capaces de saciar la sed de todo el ejército. La orden se transmitía de unidad en susurros, sin antorchas brillantes ni trompetas ni tambores, solo breves mandatos. Levántate despacio. Recoge tus cosas. Sigamos. Guarda silencio. Pero en la oscuridad absoluta todo salió completamente mal. Las unidades se perdieron unas de otras en el caos. Los espartanos, siempre disciplinados, avanzaron primero con precisión y casi sin ruido. Los atenienses se retrasaron porque su sabio estratega, Arístides el Justo, quería asegurarse personalmente de que nadie quedara atrás en el viejo campamento y cayera en manos del enemigo. Y los guerreros de otros polis se extraviaron en los torrentes de lluvia. La gente tropezaba constantemente con escudos y lanzas abandonados en la prisa. Caía en hoyos profundos llenos de agua fría de lluvia. Alguien susurraba desesperado: «Seguro que vamos en dirección equivocada. Esto es el fin». Y otro respondía entre dientes: «Cállate ahora mismo. Los persas oirán y atacarán». Cuando el cielo empezó a clarear ligeramente, el ejército griego estaba estirado por toda la amplia llanura como un hilo roto. Los espartanos se habían atrincherado a la derecha, al pie de las colinas, los atenienses muy a la izquierda, y en el centro solo quedaba un pequeño destacamento aislado de peloponesios y plateenses que miraban alrededor desconcertados sin saber dónde estaban las fuerzas principales aliadas. En ese momento crítico, Mardonio, desde lo alto de una colina rodeado de su guardia personal, miró hacia abajo y no pudo ocultar una sonrisa satisfecha. Le pareció que los dioses finalmente le entregaban al enemigo sin lucha. Se volvió hacia sus generales y dijo en voz baja pero segura: «Hoy serán nuestros. Este es el último día de su libertad». Inmediatamente dio la orden clara y sonora de avanzar sin demora a todo su enorme ejército. Primero se lanzó la caballería. Miles de jinetes con largos arcos y dardos afilados descendieron por la ladera mojada levantando nubes densas de barro y salpicaduras. Y detrás vino la infantería. Medos con ropajes brillantes, bactrios con pesados escudos, persas en armaduras escamosas relucientes. A todos les parecía que con un último empujón resuelto, con un poco más de esfuerzo, el ejército griego se convertiría en una multitud desordenada de fugitivos que podrían perseguir y rematar sin apenas resistencia. Pero los persas se equivocaron gravemente en sus cálculos apresurados. En el flanco izquierdo de la línea griega estaban 8.000 hoplitas pesados atenienses al mando del sabio y justo Arístides, junto a 600 plateenses desesperados cuyo pueblo los persas habían incendiado sin piedad un año antes. Estos hombres no luchaban solo por la victoria. Vengaban con toda el alma los templos sagrados profanados de Atenas, las tumbas pisoteadas de sus antepasados, las madres, esposas e hijas arrastradas al lejano esclavitud a través del ancho Helesponto. Cuando la caballería persa se abatió sobre ellos en una nube espesa de flechas y el estruendo de cascos, los atenienses no flaquearon. Al instante cerraron sus grandes escudos redondos en una muralla sólida e impenetrable conocida como falange, donde cada guerrero cubre con fiabilidad al vecino de la izquierda. Las flechas chocaban con estruendo contra el bronce y la madera gruesa de los escudos. A veces encontraban carne desprotegida, pero la línea aguantó firme, sin retroceder ni un paso. Luego los atenienses avanzaron ellos mismos, despacio pero seguros, paso a paso pesado. Sus largas lanzas, de 2 alturas de hombre, encontraban blanco incluso en la densa niebla matutina y las gotas de lluvia. Los jinetes persas caían uno tras otro de sus caballos. La infantería, acostumbrada a ataques rápidos y maniobras de retirada, no resistió aquel empuje denso e inexorable y empezó a replegarse. Los atenienses empujaron al enemigo cada vez más atrás, hacia el río Asopo turbulento, donde a los persas les resultaba cada vez más difícil girar y maniobrar. Este poderoso impulso vengador de los atenienses detuvo por completo el avance persa en el flanco izquierdo, equilibró la situación y dio un respiro a todo el ejército. Pero el centro de la línea griega seguía siendo peligrosamente débil y vulnerable, y allí precisamente Mardonio dirigió sus fuerzas principales, los mejores guerreros persas y los famosos inmortales.
Mientras tanto, en el flanco derecho, 10.000 espartanos con sus aliados lacedemonios permanecían completamente inmóviles, como estatuas de bronce del terrible dios de la guerra, Ares. Entre ellos había 5.000 verdaderos espartiatas, aquellos guerreros severos educados desde los 7 años en duras barracas, que dormían en el suelo desnudo, comían un sencillo caldo negro de cerdo y sangre, y pasaban horas aprendiendo a soportar dolor, hambre y fatiga para convertirse en combatientes perfectos. Los demás eran periecos e hilotas, pero todos estaban hombro con hombro en absoluto silencio, sin lanzarse al combate de inmediato, esperando pacientemente el momento adecuado. Porque el regente Pausanias realizaba un sacrificio tras otro. Los sacerdotes examinaban minuciosamente las entrañas de las víctimas y cada vez los augurios eran desfavorables. «Todavía no, los dioses no dan su consentimiento», repetían. Mientras los arqueros persas los cubrían con miles y miles de flechas que chocaban con estruendo contra los grandes escudos, en la tierra húmeda a veces herían a los guerreros. Los espartanos simplemente permanecían en su sitio, sin moverse, sin responder a las provocaciones, sin flaquear ni un instante. Uno de los jóvenes espartiatas, llamado Calistrato, contó después a sus hijos que las flechas caían alrededor como una lluvia densa. Pero ellos solo cerraban más los escudos y esperaban, sintiendo cómo la sangre latía en las sienes por la tensión. Sin embargo, nadie retrocedió ni mostró debilidad, porque todos sabían en lo más profundo del alma que su hora llegaría inevitablemente, y entonces el enemigo conocería la verdadera furia espartana. Finalmente, cuando los atenienses ya habían equilibrado por completo la situación en el flanco izquierdo y los persas empezaban a agotarse por sus ataques inútiles y repetitivos, Pausanias levantó la vista al cielo gris. El último sacrificio dio el augurio favorable tan esperado. Se volvió lentamente hacia sus guerreros y pronunció con voz baja pero firme una sola palabra: «Ahora». En respuesta, 10.000 voces potentes rugieron al unísono el grito de guerra corto, seco y escalofriante: «¡Esparta!». La enorme falange avanzó despacio pero absolutamente inexorable. Hacia ellos se lanzaron los inmortales persas, 10.000 guerreros de élite del imperio en armaduras escamosas brillantes y con largas lanzas. Pero los espartanos los recibieron con una muralla sólida y densa de grandes escudos, dura como el granito de antiguas rocas. Sus propias lanzas eran más cortas, pero en el combate cuerpo a cuerpo cerrado, eso les daba una ventaja decisiva. Clavaban de abajo hacia arriba, apuntando con precisión a los puntos desprotegidos bajo las armaduras. Los inmortales se estrellaban contra esa muralla una y otra vez, como olas del mar contra rocas inexpugnables. Cada vez se rompían, dejaban cuerpos de compañeros caídos, retrocedían un paso y volvían a lanzarse con nueva furia. Sin embargo, los griegos no retrocedían ni un paso, ni un dedo. Un espartano que perdió su lanza en la refriega agarró al instante un escudo persa caído y lo usó como martillo pesado. Otro, herido por un dardo afilado en el muslo, simplemente se apoyaba en el asta de su lanza y seguía avanzando sin emitir sonido alguno. Poco a poco los persas empezaron a retroceder, primero despacio, intentando mantener al menos la apariencia de orden, luego más rápido y caóticamente, hasta que los espartanos sintieron el olor familiar de la victoria cercana, y se lanzaron hacia adelante con fuerza renovada y duplicada. Mardonio, que observaba todo desde la colina, vio cómo se derrumbaba el centro de su ejército cuidadosamente formado. No pudo quedarse al margen y salió adelante en su hermoso caballo blanco, con armadura dorada reluciente, alzando en alto el estandarte con el águila de oro, gritando fuerte y animando a sus guerreros para infundirles nuevo valor. Era perfectamente visible desde lejos contra el cielo gris, y en ese momento un simple guerrero espartano llamado Arimnesto, cubierto de espeso barro, polvo y sangre, apuntó con calma y lanzó una pesada piedra, o, según otras versiones antiguas, una pesada lanza, directamente contra el general. El impacto fue preciso y mortal. Mardonio cayó del caballo a tierra, y con él cayó todo el ejército persa. Sin su jefe principal perdieron al instante la última voluntad de resistir, flaquearon definitivamente y se lanzaron a una huida desordenada. Los griegos, inspirados por este vuelco, se abalanzaron tras ellos como un torrente poderoso, sin dar al enemigo ni un minuto de respiro.
Los persas, en pánico, corrieron hacia su enorme campamento fortificado, que era como una verdadera ciudad temporal extendida por muchos estadios, con innumerables tiendas, carros, corrales para caballos y ganado, y grandes almacenes repletos de tesoros recogidos de todo el vasto imperio. Los espartanos, junto con los tegeos, fueron los primeros en llegar a las altas murallas de madera del campamento. Los tegeos encontraron rápidamente un punto débil mal fortificado y entraron con un grito ensordecedor. Tras ello se precipitaron los espartanos como un torrente de hierro poderoso. Los atenienses llegaron por el lado opuesto, treparon ágilmente por la empalizada y atacaron por el flanco. Dentro se desató un caos absoluto e indescriptible. Sirvientes, mujeres, cocheros, cocineros y todos los no combatientes intentaban esconderse aterrorizados entre tiendas y carros. Los persas, que aún podían empuñar armas, trataban desesperadamente de formar para una última resistencia, pero ya era demasiado tarde. Los griegos avanzaban en frente amplio, arrasando todo a su paso. Las tiendas ardían una tras otra en llamas brillantes. Oro, plata, seda finísima, raras especias orientales, vinos caros de tierras lejanas se quemaban junto con las últimas esperanzas de los conquistadores persas. La piedad casi no existió en ese momento, porque en el corazón de cada guerrero griego ardía una venganza justa por las ciudades y aldeas incendiadas, por las legendarias Termópilas, por todo el mal incalculable que los persas habían traído a la libre Hélade. Al atardecer, el enorme campamento se convirtió en ruinas humeantes, y de las muchas decenas de miles de persas atrapados dentro, solo sobrevivieron unos pocos, los que tuvieron suerte de llegar al río o esconderse en los densos matorrales fuera del campamento. Cuando el cielo se despejó por completo y el sol iluminó toda la llanura, los griegos vieron por fin cuánta riqueza increíble había quedado intacta entre las cenizas y los escombros. Montones de oro y plata, piedras preciosas, armas con incrustaciones de oro exquisitas, telas lujosas de todos los colores del arco iris estaban esparcidas por doquier. Los atenienses, recordando su enorme papel en la batalla, exigieron su parte justa. Ellos habían detenido el primer y más peligroso asalto del enemigo. Su sangre también había corrido abundantemente en esa tierra. Pero los espartanos respondieron con frialdad y firmeza que era ante todo su victoria. Ellos habían sostenido el flanco derecho, habían esperado pacientemente la señal de los dioses. Habían avanzado los últimos, pero precisamente su golpe había roto la espina dorsal de todo el ejército persa. Por tanto, el botín pertenecía por derecho a quienes habían pagado por él el precio más alto. Los puños de los guerreros se cerraban de ira por ambos lados, los ojos ardían de furia. Un poco más y los hermanos de armas de ayer se habrían enfrentado entre sí en medio del campo humeante en una nueva y absurda matanza. Pero a tiempo intervinieron los gritos y las súplicas de los guerreros de otros polis, corintios, megarenses, plateenses, que recordaban en voz alta a todos que la sangre de todos los griegos se había mezclado en esa tierra sagrada, que habían luchado juntos contra un enemigo común, y que, ¿acaso ahora, después de una victoria tan grande, iban a matarse entre sí? Poco a poco las pasiones se calmaron, el botín se repartió según los méritos de cada contingente, por sorteo antiguo y costumbre justa, y la 10ª parte de lo más valioso se dedicó a los dioses en agradecimiento por la victoria. Un enorme trípode de oro se colocó sobre la alta columna de la serpiente en el sagrado Delfos. Se erigieron nuevos templos y altares por toda Grecia. Pero incluso en ese momento solemne ya se sentía en el aire una grieta fina, apenas perceptible. Los 10.000 espartanos habían cumplido su sagrado juramento hecho junto a los cuerpos de los 300 héroes en Termópilas. Leónidas y sus guerreros habían sido vengados por completo. La gran amenaza persa sobre la libre Hélade había sido quebrada para siempre. Los griegos estaban en la llanura de Platea libres, orgullosos e invictos. Sin embargo, cuando los primeros rayos del nuevo día iluminaron por completo el campo cubierto de huellas de la gran batalla, uno de los espartanos mayores preguntó en voz baja, casi susurrando, a sus compañeros: ¿y qué pasará ahora entre nosotros mismos cuando ya no haya enemigo común? Porque la venganza, por justa que fuera, se había cumplido, pero no trajo una paz verdadera y profunda a las almas. Solo quemó las últimas y finas barreras que hasta entonces separaban a los aliados forzados de ayer de los enemigos inevitables de mañana.
y décadas después de los gloriosos Platea, la orgullosa Atenas y la invencible Esparta se enfrentarían en la larga y sangrienta guerra del Peloponeso, y toda la Hélade pagaría por la gran victoria sobre los persas con mucha más sangre interna. Las ciudades volverían a arder, los hermanos levantarían armas contra hermanos. La alianza se desmoronaría en polvo. Y aún así, en aquel lejano día del 479 antes de nuestra era, un pueblo pequeño pero increíblemente resistente, formado por muchas ciudades pequeñas e independientes, mostró al enorme mundo una verdad simple y eterna. Incluso el imperio más poderoso y rico puede caer si ante él se plantan hombres dispuestos a resistir hasta el final, no por oro ni por gloria personal, sino por lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad y el derecho a vivir según sus propias leyes. La lección vital que hay que extraer de esta historia es muy simple y al mismo tiempo muy pesada. Cuando desaparece el enemigo común, los aliados de ayer se convierten muy rápido en rivales y a veces en enemigos mortales. La venganza puede dar una satisfacción temporal y un sentimiento de justicia, pero casi nunca trae una paz verdadera. Solo quema los últimos puentes y abre el camino a nuevos conflictos. La mayor victoria sobre un enemigo externo a menudo se convierte solo en el comienzo de una guerra interna aún más destructiva. Por eso, la verdadera sabiduría no consiste en vengarse hasta el final, sino en saber detenerse a tiempo después de la victoria, perdonar los viejos agravios y preservar la unidad. Eso es precisamente lo que distingue a una gran civilización de aquella que venció al enemigo de fuera, pero pereció a manos de sus propios hijos.